¿Quieres saber cuáles son las 10 religiones más grandes del mundo y qué es lo que enseñan? Pues quédate en este video. Empezamos con el jainismo, que es una religión originaria de la India con alrededor de 5 millones de fieles que se enfoca en la no violencia y el moksha, o sea, la liberación del alma. Nace en el siglo VI a.C. impulsado por Mahavira y se basa en 3 pilares fundamentales: el Shyavada, el Nayavada y el Anekavantada. Y como se mencionó anteriormente, su objetivo final es el poder liberar su alma para no volver a reencarnar. El bajaísmo, el más joven de esta lista, nació en 1844 y con 8 millones de fieles enseña la unidad de las personas, la igualdad y la paz mundial. Su mensaje es que todas las religiones vienen de un mismo Dios, que cada una ha sido revelada en momentos de la historia para guiar a la humanidad. Su fundador fue Baha'u'lláh, un noble persa que proclamó ser el más reciente mensajero de Dios, siguiendo los pasos de figuras como Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. El judaísmo, con 15 millones de fieles, nace alrededor de 1800 a.C. Su origen se le atribuye a Abraham, quien vivió por esa época e hizo un pacto con Dios para que él y su descendencia sean su pueblo elegido. Su profeta principal es Moisés, quien sacó a los israelitas de Egipto cruzando el Mar Rojo. Y como ya antes se dijo, ellos consideran que Yahvé es el único Dios que existe y dejó su ley divina en la Torá. Ellos esperan a un Mesías que gobernará a todas las naciones y será un descendiente del antiguo rey David. El sijismo, con 28 millones de fieles, nace en la India en el siglo XV. Ellos creen en un solo Dios, del cual adoran a través de ser una buena persona. Esa religión fue fundada por Guru Nanak. Ellos creen en un solo Dios, la igualdad entre los humanos, el trabajo honesto, el rechazo a las supersticiones y ser puros. Las religiones chinas, especialmente el taoísmo y el confucianismo, tienen alrededor de 200 millones de fieles y están más enfocados en ser filosóficos, espirituales y prácticos. El taoísmo, fundado por Lao Tse, busca una armonía con el Tao, la fuerza cósmica que fluye alrededor del universo, lo que implica encontrar un balance entre el yin y el yang. Por otra parte, el confucianismo fue creado por Confucio en el siglo VI a.C., que propuso que la mejor sociedad es una ordenada y armoniosa. Él se centra en la moralidad, el respeto a la familia, educación y un buen gobierno. El budismo, con 500 millones de seguidores, fue fundado por Buda Gautama, del siglo VI en el actual Nepal. Él nació de una familia noble, pero, tras saber el sufrimiento del mundo a través de 4 visiones, decidió dejar sus bienes para buscar una respuesta, y la halló en las 4 nobles verdades. La primera es que la vida está llena de sufrimiento. La segunda es que el sufrimiento viene por el deseo y el apego. La tercera, es posible liberarse al renunciar a los deseos. Y el cuarto, hay una senda que nos puede liberar de ese deseo. El hinduismo, con 1200 millones de fieles, es una de las religiones más antiguas nacida en la India. Sus libros sagrados son los Vedas, colecciones de himnos rituales y filosóficos. También están los Upanishads y las epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana. Tiene una diversidad de creencias y prácticas, pero todas tienen en común la noción del Dharma y el Karma, que es que nuestras acciones tienen consecuencias y determinan nuestro futuro, y también creen en la reencarnación. Ellos adoran a una gran variedad de dioses, los más destacados son Brahma, Vishnu y Shiva. A pesar de no ser una religión como tal, el ateísmo es creído por más de 1200 millones de personas, y se basa en que no existe ningún dios o fuerza creadora del universo. Va desde un simple escepticismo o duda hasta una afirmación al 100%. Y ellos se centran más en la ética y moral sin una base religiosa. El Islam, con más de 1900 millones de fieles en el mundo, y dividido principalmente en 2 ramas, nace en Arabia Saudita en el siglo VII, respectivamente en la Meca. Su fundador, el profeta Mahoma, es el último profeta de una larga línea desde Adán, pasando por Abraham, Moisés y Jesús. Él recibió una revelación de Alá, o sea Dios, a través del ángel Gabriel, de las cuales fueron recopiladas después en el Corán, el libro más sagrado del Islam, además del Sunnah, que son las acciones y enseñanzas del profeta Mahoma. El Islam se basa en 5 pilares principales, que son el que no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, la oración, la caridad, el ayuno en el mes del Ramadán y la peregrinación por lo menos una vez en la vida hacia la Meca.
El cristianismo, con 2.400 millones de fieles, es la religión más grande del mundo que se originó hace 2000 años en Israel por Jesús de Nazaret, quien predicó sobre el amor, la compasión, el perdón y realizó milagros, además de decir que era el Hijo de Dios y que su reino estaba por venir. Él murió en una cruz en Jerusalén para liberar a todos del pecado y al tercer día resucitó de los muertos. Su libro principal es la Biblia, que recopila antiguos textos del judaísmo junto con los evangelios y cartas de los apóstoles como Pablo, Juan, Marcos, Lucas y Pedro. Ellos creen en la Trinidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de estar divididos en 3 ramas, comparten en común el bautismo, el culto dominical, la oración y la comunión, además de celebrar la Navidad y la Semana Santa.